Adiós a la verdad. Por Gianni Battimo. Introducción. Adiós a la verdad, así podríamos expresar de manera más o menos paradójica, la situación de nuestra cultura actual, ya sea en sus aspectos teóricos y filosóficos, ya sea en la experiencia común. En referencia a esta última en particular, se hace cada vez más evidente a todos, que los medios mienten, que todo deviene juego de interpretaciones, no desinteresadas y no por necesidad falsas, sino como tal orientadas, según diferentes proyectos, expectativas y elecciones de valor. La cultura de las sociedades occidentales es de hecho, aunque a menudo no de derecho, cada vez más pluralista. También la reciente experiencia de la guerra en Irak, donde los jefes de los grandes gobiernos que ordenaron la invasión a ese país han debido reconocer que mintieron a la opinión pública de sus respectivos países, si fue de forma voluntaria o involuntaria, es un tema abierto que por cierto no se resolverá mediante encuestas que se fingen independientes ordenadas por ellos mismos, ha replanteado la cuestión de qué es la verdad en política. Muchos de nosotros hemos debido tener en cuenta que el escándalo relacionado con Bush y Blair, por las mentiras sobre las armas de destrucción masiva de Saddam, no era en absoluto puro y objetivo como se intentaba hacer creer. Pero preguntémonos, si Bush y Blair hubieran mentido de forma tan impúdica por un fin noble, por ejemplo, reducir el costo de los medicamentos contra el SIDA en todos los países pobres del mundo, estaríamos escandalizados en igual medida. Por lo demás, es sabido que cuando está en juego la defensa, contra un enemigo por ejemplo, en el caso de las actividades de los servicios secretos, se admiten como necesarias, violaciones muy graves. Según he podido aprender, al formar parte de una comisión en el Parlamento Europeo, sobre el sistema Echelon, interceptaciones indiscriminadas de todas las comunicaciones mundiales, a través de una red satelital constituida por los Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia, somos controlados por un gran hermano para nada imaginario que responde a los Estados Unidos y a sus más fieles aliados. Por lo general, este control es ilegal, pero la Unión Europea nada puede hacer al respecto, puesto que las cuestiones de seguridad nacional, pero quien decide que son tales, están en manos de cada uno de los gobiernos, que es difícil que intervengan contra la superpotencia yanqui. Por supuesto, soy muy consciente de que existe un problema de seguridad para las sociedades occidentales, tan complejas y vulnerables a causa de su alto estándar tecnológico. Lo que cada vez convence menos es el modo en que los Estados Unidos creen que pueden resolver ese problema para sí mismos y para el mundo entero, por lo demás sin consultarlo. Este ejemplo muestra cómo hoy se les permiten a los políticos y a la política muchas violaciones de la ética y por lo tanto, también del deber de la verdad sin que nadie se escandalice. De cualquier modo, también el eventual buen fin de las mentiras de Bush y Blair sobre Irak debe hacernos reflexionar. Esta tolerancia presente y aceptada desde siempre en la práctica política, pero considerada una excepción a la ética, que merecía ser estigmatizada, hoy se acompaña del final de la idea misma de verdad en la filosofía. En las filosofías, es cierto que no en todas, pero sí en buena parte. Tal ocaso de la idea de verdad objetiva en la filosofía y en la epistemología, aún no parece haber entrado en la mentalidad común, la cual todavía se halla muy ligada, como nos enseña el escándalo sobre los mentirosos Bush y Blair, a la idea de lo verdadero como descripción objetiva de los hechos. Quizás ocurre un poco como con el heliocentrismo, todos seguimos diciendo que el sol se pone, aunque es la Tierra la que se mueve, o mejor aún, como decía Friedrich Nietzsche, Dios ha muerto, pero la noticia aún no ha llegado a todos, y según Martin Heidegger, es el final de la metafísica pero no se la puede superar, quizás solo vergüinden.
Sobre el final de la verdad pueden darse dos ejemplos, citando a Theodor Adorno y a Martin Heidegger. Del primero debe recordarse el sentido de su recuperación y disolución de la noción de dialéctica. Según Adorno, la dialéctica tiene dos sentidos esenciales, totalidad y reapropiación. Por eso no vemos lo verdadero, porque no vemos el todo. Así la ideología es falsa conciencia, porque es parcial. La propia alienación es parcialidad. Reapropiarse, en cambio, significa captar el todo, ver los nexos, no dejarse engañar por la apariencia. Sin embargo, ya Adorno y de forma sucesiva, más aún Heidegger, reconoce que la totalidad no reapropia, ya que como tal es, en línea de principio, y cada vez más de hecho, realizada. El todo es lo falso, según una famosa sentencia de Minima Moralia. En la racionalidad instrumental devenida realidad, por tendencia completa en la sociedad de masas, se realiza la totalidad, pero en un sentido que no es nada liberador. Aquí radica el jaque incluso teórico de Adorno, porque el ideal de verdad liberación, también sería siempre el de la totalidad alcanzada. Es análogo el jaque de Jean-Paul Sartre, quien sin embargo ya da pasos hacia adelante, en su crítica de la razón dialéctica de 1960, presenta la tesis según la cual la alienación terminará cuando el sentido de nuestras acciones, que no poseemos porque vivimos en la sociedad de la división del trabajo, y de la dominación de clase, sea posesión común de todos los agentes. Pero esta posesión común, que se realiza en el así llamado grupo en fusión, la comunidad revolucionaria en el punto clave de la lucha, la toma del Palacio de Invierno, no dura, práctico inerte como dice Sartre, se impone y restablece las divisiones, como las burocracias del tipo de la soviética. Por lo tanto, la posesión común de la verdad se desvanece pronto. El todo, no obstante, sigue siendo el valor dominante. Que movía a Adorno a la crítica de la totalidad masificada. Lo que movía a Emmanuel Levinas o a Walter Benjamin, el patos micrológico, la pietas por el viviente ofendido. La dialéctica negativa es la reivindicación de la irreductibilidad de esa existencia ofendida respecto de la totalidad. De aquí toda la estética adorniana, incluida su teoría de la vanguardia, con su silencio, su incomprensibilidad. Siempre solo como promesa de felicidad que se toca solo por momentos. Nada de la muerte del arte, ni de Hegel ni de Benjamin. Piénsese como consecuencia de ello, en un enfoque característico del pensamiento revolucionario post-68, que en muchos pensadores deviene pensamiento trágico. En esta perspectiva dialéctica que continúa siendo la más expresiva de la modernidad, y que ya había superado en muchos sentidos, la idea más o menos ingenua del reflejo objetivo de las cosas en sí, entrada en crisis desde Kant y su filosofía trascendental, pero de cierto modo puesta en vigor otra vez, con Hegel, la verdad es la visión que escapa a la parcialidad, impuesta por las condiciones de explotación social, o incluso solo por los límites de los intereses individuales y de clase. Pero esta aún es una visión objetiva, en tanto que no es parcial. La novedad de Adorno consiste en el hecho de que él se percata de que esa totalidad que parece ser la única posibilidad de acceder a lo verdadero es como tal, el máximo de lejanía respecto de la libertad que debería acompañarse con la verdad. También en Heidegger, por muy paradójico que pueda parecer, la disolución de la verdad tiene las mismas motivaciones, si bien el filósofo de Meskirch va más allá de la pura y simple reducción de lo verdadero a ideal utópico solo negativo. Adorno mantuvo la fe en el ideal objetivista de lo verdadero como totalidad desplegada de forma dialéctica, que era ya el ideal de Hegel y de Marx. Sin embargo,
al darse cuenta de que semejante ideal imponía una transformación social que podía terminar solo en el totalitarismo, de hecho lo liquidó, reduciéndolo a la momentaneidad estética que caracteriza también el discurso de Sartre. Tanto Adorno como Sartre reconocen, pero solo de manera implícita, que el ideal de la verdad totalidad comprende en sí, un trasfondo de violencia. Ahora piénsese en los dos extremos de la historia de la filosofía, Aristóteles, cuya metafísica comienza con la afirmación de que sapiencia es saberlo todo, y que esto puede alcanzarse conociendo las primeras causas, lo cual sin embargo, nos pone también en condiciones de dominar los eventos. Y Nietzsche, para quien la metafísica es la pretensión de apoderarse por la fuerza de los terrenos más fértiles, una vez más, las causas, que nos permiten el dominio de las cosas. En efecto, en la polémica de Heidegger contra la metafísica, polémica que se inaugura con Ser y Tiempo, aunque aquí solo se contempla la idea de verdad como correspondencia, descripción fiel de los hechos, el motivo determinante es una vez más, y aunque sea de modo implícito, la violencia que ésta comporta. Heidegger comparte las preocupaciones de las vanguardias de principios del siglo XX que son expresadas, por ejemplo, por Ernst Bloch, o más tarde, por un filme como Tiempos modernos de Chaplin. Es decir, el temor a que la metafísica objetivista basada en la idea de verdad como correspondencia, culminada en el positivismo, Priper, o determine el advenimiento de una sociedad de la organización total. Solo esta inspiración vanguardista, en el fondo, existencialista, explica la polémica de Heidegger contra la verdad correspondencia, ya que sería absurdo pensar que él niega esta visión de la verdad, y del ser mismo, en nombre de la exigencia de hallar una definición desde el punto de vista objetivo más válida. Es interesante que también Heidegger, al menos en un escrito más tardío como Sur Sache des Denkens, una conferencia de la década de 1960, aparenta pensar no tanto la noción de verdad, sino la tarea del pensamiento en general, en términos que parecen remitir a la totalidad. Su llamado a no conformarse con la cotidiana presentación de lo que está presente como vorandenes, remite y no solo de modo superficial, a la crítica marxista de la ideología, la escuela de la sospecha. La tarea del pensamiento es captar, no olvidar, lo que queda oculto en la cotidiana presentación de lo que acontece, y es decir, para Adorno como para Marx y Hegel, la concreción dialéctica de los nexos que la ideología nos oculta. Para Heidegger, en cambio, es la verdad como aletheia, como apertura de un horizonte, o de un paradigma, la que hace posible cualquier verdad entendida como conformidad con las cosas, verificación o falsificación de proposiciones. Heidegger no creería jamás, sin embargo, que pensar la apertura dentro de la cual se dan las verdades singulares, las proposiciones que pueden verificarse o falsificarse sobre la base de esta, sea cuestión de conocer una verdad ulterior y más amplia. No olvidemos su famosa frase según la cual, la ciencia no piensa. En términos kantianos, la ciencia conoce el fenómeno, pero no capta el numen, que es como tal, pensado. El modelo de la totalidad, que parece inspirar su llamado a no olvidar, lo que está más allá y detrás, de lo simplemente presente, el vorandenes, no es un llamado tan solo cognoscitivo. Tampoco es tal en Marx y en Adorno como es obvio, al menos en el sentido de que para ellos, podemos apropiarnos por completo de la verdad solo sobre la base de un cambio práctico de la sociedad. Sin embargo, esta transformación revolucionaria queda solo como premisa de algo que es a fin de cuentas, conocimiento objetivo. En el marxismo, este termina por ser la fuente del fracaso de la sociedad comunista,
en la cual en la medida en que se trata de un conocimiento por tendencia científico de las leyes de la sociedad y de la economía, se restablece la división entre quien de veras conoce, el comité central, y el proletariado empírico, aquellos que como tal, son excluidos de ese saber. En Adorno, el peso del modelo cognoscitivo no se hace sentir de este modo, dado que él ya tiene ante sus ojos el fracaso de la sociedad comunista, solo queda un horizonte negativo que lo induce a desplazar, al plano de la utopía, el final de la alienación, confiado solo a la promesa de felicidad de la experiencia estética. Heidegger, quien no se ha desviado del permanente predominio del modelo de la verdad objetiva, lleva a cabo un discurso que, en definitiva, parece responder mejor a las propias exigencias del pensamiento dialéctico. En el sentido de que asume de pleno esa inversión de la filosofía en praxis en la que pensaba Marx, pero que en él, no pudo afirmarse por completo por la precisa supervivencia de una visión cientificista y objetivista de la verdad. La transformación práctica de las condiciones de existencia, podríamos decir aunque resulte paradójico, es tomada en serio, tanto por Heidegger como por Marx. La relación del pensamiento con la verdad del ser, con la apertura originaria de la verdad, con el trasfondo al cual el ser ahí es lanzado, no es en ningún sentido un conocimiento, una posesión teórica. Es más bien aquello que Ludwig Wittgenstein habría llamado el compartir una forma de vida. Nada puramente irracional, puesto que al menos en Heidegger, se trata de asumir como horizonte de posibilidad, la herencia de la tradición a la cual somos lanzados. Puede parecer un círculo, pero si lo es, se trata de un círculo hermenéutico, y no de un círculo vicioso. Hay dos modos de entrar en relación con la situación a la cual somos lanzados, concibiéndola como un dato que trata de conocerse de forma objetiva, o como un mensaje que debemos interpretar y transformar a conciencia. El primer enfoque es solo una ilusión metafísica, cientificista, que cree poder articularse basada en la verdad, objetiva, descriptiva, del dato, de la historia que llega hasta mí. Es la auténtica asunción del pasado como Bergangen y no como Yegüesen, aquí remito a las páginas de Ser y Tiempo. Sin embargo, asumir el pasado como Gebesen, como un haber sido que todavía se presenta como posibilidad de decidir con libertad, significa aceptar la historia como abierta al futuro, como algo que no puede resumirse en un conocimiento verdadero, ni tampoco el del proletariado revolucionario. En este punto se precisa el sentido del título Adiós a la verdad. Es una despedida de la verdad como reflejo objetivo de un dato que, para ser descrito de forma adecuada, debe fijarse como estable, es decir, como dado. Ahora bien, esto puede hacerse en las ciencias que no piensan, ya sea porque no ponen en cuestión el horizonte, el paradigma, dentro del cual se mueven, ya sea porque ignoran la totalidad de las relaciones dialécticas que condicionan a sus objetos. Un problema como aquel al que aludí más arriba, el de la mentira en política, remite con claridad a estos trasfondos. Si digo que no me importa la mentira de Bush y Blair, aunque ésta se justifique por tener un fin noble, es decir, un fin que comparto, acepto que la verdad de los hechos sea un asunto de interpretación, condicionado por el hecho de compartir un paradigma. Sé que esto suena como una lisa y llana profesión de fe maquiavélica, pero el error de Maquiavelo para simplificar, puesto que en su pensamiento las cosas son más complejas, quizás solo consiste en haber dejado al príncipe, y a nadie más, la facultad exclusiva de mentir o de violar otros imperativos morales. Recuerdo que Gramsci había hablado del partido como moderno príncipe. Este ya era un paso adelante en dirección a la democracia, si bien el partido aún no era toda la sociedad. Es sin duda un paso peligroso, análogo al de Lukács,
cuando imagina que el proletariado empírico no es idéntico al proletariado trascendental, auténtico, el partido y su grupo dirigente. Todos estos son modos de ampliar la aplicación del principio de Maquiavelo a ámbitos más vastos, por lo tanto, pasos adelante hacia una mayor democracia, pero aún siguen teniendo siempre el límite de suponer que la verdad ulterior es objeto metafísico de una intuición posible solo a un sujeto, de algún modo titulado a captarla, el príncipe, para ser precisos, aunque es identificado con un sujeto colectivo, diferente sin embargo, de la colectividad en general. Tal limitación, me parece evidente, muestra que estos autores aún se mueven fuera de un concepto de veras laico del Estado, no alcanzan a ver que la verdad que vale en política, así como en todos los demás campos, no es la correspondencia objetiva, sino el horizonte paradigmático dentro del cual toda correspondencia es verificable. Lo que podemos llamar las condiciones epistemológicas del diálogo social e intercultural. Es esta verdad de horizonte que la política tiene la tarea de captar, y buscar explicitar y construir. De aquí derivan importantes consecuencias para el modo de concebir la política y su verdad. Por ejemplo, un radical distanciamiento respecto de todas las pretensiones de basar la política en un saber científico, aunque sea el de la economía y la técnica. Recuérdese, al pasar, que uno de los grandes temas del mejor Marx, es la negación de la tesis según la cual la economía política es una ciencia natural. Lo mismo debe decirse para la pretensión de conocer la verdad sobre los derechos humanos. E inspirar en ese conocimiento verdadero de la verdad. Una política de guerras justas, de intervenciones humanitarias, que no tienen en cuenta paradigmas culturales ajenos. Estas verdades fácticas, objetuales y otras más, por así decirlo, valen en política solo si son legitimadas por el horizonte del paradigma. Filósofos e intelectuales, siguiendo un esquema que en el fondo se refiere a figuras como la de Sócrates, y también de los sofistas, tan calumniados por el divino Platón, trabajan en el plano de esta verdad horizontal, para hacer más comprensible, compartida, argumentada y participada incluso desde el punto de vista emotivo, una forma de vida. Hoy, pues, con mucha más claridad que en el pasado, la cuestión de la verdad es reconocida como una cuestión de interpretación, de puesta en acción de paradigmas que a su vez, no son objetivos, ya que nadie los verifica ni falsifica, salvo basados en otros paradigmas, sino que es un tema de consenso social. La excepción que Maquiavelo concedía al príncipe en el fondo era sólo el equivalente al poder, que pertenecía al propio príncipe, de establecer los cánones de lo verdadero y de lo falso, la verdad compartida de forma más o menos obligatoria. Recuérdense las páginas de Nietzsche de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral de 1873. La conclusión a la que intento llegar es que el adiós a la verdad es el inicio, y la base misma, de la democracia. Si existiera una verdad objetiva de las leyes sociales y económicas, la economía no es una ciencia natural, la democracia sería una elección por completo irracional, sería mejor confiar el Estado a los expertos, a los reyes filósofos de Platón, o a los premios Nobel de todas las disciplinas. Sobre estos puntos, Heidegger, Papert, el enemigo de la sociedad cerrada platónica, el propio Adorno y antes incluso Marx, terminan por estar de acuerdo. Nuestra sociedad pluralista, como a diario muestran las discusiones políticas, continúa creyendo en la idea metafísica de verdad como correspondencia objetiva a los hechos, considera que la interpretación es solo interpretación, y sueña con crear el consenso sobre la base de los datos de hecho o también, sobre la base de las esenciales leyes de la naturaleza. Así se aprueban en el Parlamento italiano, leyes sobre la bioética que imponen a todos una ley natural, los embriones,
la procreación asistida, etc. que solo la autoridad de la Iglesia considera tal, o se dirige la economía según otra ley que también se pretende sea natural, la del mercado y la competencia ilimitada, con los resultados que la actual crónica de la crisis económica ha hecho bien visibles a todos. Tomar en consideración que el problema del consenso, sobre las elecciones individuales, es sobre todo, un problema de interpretación colectiva, de construcción de paradigmas compartidos, o de algún modo explícitamente reconocidos, es el desafío de la verdad en el mundo del pluralismo posmoderno. La parábola de la noción de verdad en el siglo XX, se configura como una transición de la verdad a la caridad, como mostraremos más adelante. Los paradigmas de Thomas Kuhn son creencias compartidas, aunque también consolidadas por el tiempo y la experiencia adquirida en el contexto que éstas garantizan, por sociedades enteras y por comunidades separadas como las comunidades de físicos, teólogos, etc. Se trata siempre, en la base, de fenómenos de pertenencia. No amicus Plato, sed meiais amica veritas, sino amica veritas, sed meiaiso, que amicus Plato. Repito, no es una profesión de irracionalismo, pensamos según lo que biológica o históricamente ya somos, y punto, porque la proveniencia sobre cuya base formulamos nuestras opiniones no es un pasado cerrado e inmutable, la piedra del pasado de Zaratustra, no es una causa, pero como nos llama y se ofrece a la interpretación, es ya un motivo, es un conjunto de mensajes, una lengua que nos habla a nosotros sobre nosotros, y que hablamos. Aún no hemos elaborado todas las implicaciones que tal perspectiva filosófica sobre la verdad comporta para la vida social y para la propia política. Con certeza, por ejemplo, esta abre una vía para una más adecuada consideración de la sociedad mediática actual, al menos al cortarle toda legitimidad a la pretensión de proveer la verdad verdadera y concentrar la atención en los trasfondos, en lo no dicho que subyace en toda pretensión de objetividad. También corta cualquier posible legitimidad a todas las políticas que piensan que pueden aceptar límites a la libertad o a los intereses de todos, basadas en una consideración sobre lo que es, desde el punto de vista objetivo, necesario para una sociedad. La libertad de mercado debe asegurarse, aun si ello daña a algunos grupos, individuos y clases. Un gobierno capaz de gobernar debe saber hacer elecciones impopulares, incluida la guerra en Irak. ¿Son o no son actuales estos riesgos? Sino ya la amenaza de la sociedad de tiempos modernos como a principios del siglo XX, el peligro al que nos exponemos siempre es en cambio, un cierto fundamentalismo que quizá solo pretende defendernos, nuestra democracia, nuestro estilo de vida, nuestros bienes, incluso más allá de lo que nosotros los ciudadanos sabemos y deseamos. A fin de cuentas, es cuestión de entender que la verdad no se encuentra, sino que se construye con el consenso y el respeto a la libertad de cada uno, y de las diferentes comunidades que conviven sin confundirse, en una sociedad libre. El llamado del ideal cristiano de la caridad no parece por ello fuera de lugar, y una expresión como la Leteuontes Paulina, que también se encuentra en Aristóteles, en el libro sexto de Ética Nicomaquea, puede tomarse en el sentido más fuerte, como una verdadera invitación a construir una sociedad más verdadera, y por lo tanto más libre, democrática y amigable.